Son las 2 de la tarde con 41 minutos y el tema que vamos a abordar a continuación tiene que ver con el lugar donde estuve esta mañana y fue en el lanzamiento del barómetro de la transformación ecológica. ¿Qué será esto? Se lo estarán preguntando, nos lo va a responder Jérôme Cardinot, el director de Veolia Ecuador, quien estuvo compartiendo unos datos muy interesantes esta mañana, pero nos gustaría, Jérôme, bienvenido a Gracias. La Lupa, a Radio Centro. Me gustaría que nos contaras de dónde surge esta necesidad del barómetro de transformación ecológica y la conexión con Veolia también, para que nos pongas en contexto. Muy bien, con todo gusto, muchas gracias por la invitación. A ver, en Veolia nos posicionamos como una empresa que tiene un propósito de trabajar al progreso humano y hacer un impacto importante a las contrapartes, y en ese impacto está de traer impactos positivos al medio ambiente, a la sociedad, y no solo de traer resultados a los accionistas. Es algo que tenemos muy arraigado, y en las actividades que hacemos, por lo general en las actividades de agua, residuos y energía, la conexión con temáticas ligadas al ambiente, al cambio climático, a situaciones de biodiversidad es cotidiana. Entonces llevamos muchos años desarrollando muchas soluciones para intentar atender estos problemas de cambio climático, la descarbonización, el reciclaje, el reuso. Y una cosa que sí teníamos o que queríamos medir es cómo está el estado de la opinión ante este riesgo del cambio climático y de estos eventos, porque al ofrecer servicios uno habla con su cliente, pero no sabemos si el cliente está en condiciones de poder dar un salto doloroso a veces o importante, y nos interesaba saber los usuarios finales de un municipio, los clientes de un industrial, qué opinan del tema del cambio climático. De ahí la idea de este barómetro un poco sui generis que lanzó Veolia con el AVE. Es la primera vez que hacemos algo de este tipo, debe ser el primero en términos de temas de cambio climático, y fue un barómetro que se diseñó para ser desarrollado en 25 países. Veolia trabajamos en 44 países. Se seleccionaron 25 países que representan más o menos 60% de la población mundial, a razón de unos 1.000 encuestados por país, países de todo tipo, más desarrollados, menos desarrollados, más centrados en los temas de las soluciones ambientales o para nada, y es interesante todo esto. Y la pregunta era intentar saber si las poblaciones, la opinión está lista para tener que acompañar los cambios que significan. Y bueno, el detalle del barómetro está pues lleno de capítulos que no sé si tenemos el tiempo de abordar, pero de manera, digamos, resumida, que nos parece súper importante, es que efectivamente la medición muestra que la opinión pública está consciente de los problemas del cambio climático, que está súper consciente que hay un origen humano a los problemas del cambio climático. En más de 3/4 partes de los encuestados lo resaltaron, que están a la espera de soluciones claras y que están dispuestos a hacer algunos esfuerzos en cambio de la manera de vivir o en soportar algunos costos para mejorar las cosas, a cambio que de alguna manera exista una planeación clara, un rendido de cuentas claro de quien maneje eso, que esté dentro de una planeación, si posible, amplia de la zona donde esta gente vive, que no hay un riesgo sanitario y que no hagamos una revolución fuerte en los costos económicos y culturales que representarían esos esfuerzos. Muy resumidamente es esto, pero nos pareció tan impactante finalmente esta receptividad de la opinión pública, hay que hacer algo y estoy listo, que nos ha parecido capital pues compartirlo con todas nuestras contrapartes, y hoy lo estamos compartiendo en todas partes del mundo con actividades diferentes. Aquí hemos elegido hacer mesas de intercambio con la prensa, con las ONGs, con la sociedad civil, para igual compartir este tipo de cosas que no siempre escuchan. Sí, quisiera compartir algunos datos. Voy a ver si logro sacar datos específicos que yo pude anotar aquí, pero por ejemplo, en el área de que hay un intenso sentimiento de vulnerabilidad ante los riesgos ecológicos y climáticos que mayoritariamente se consideran graves e inminentes. El 74% teme enfrentarse a unas condiciones de vida cada vez más duras, ¿no? Son datos que de todas formas, ya dando números, no es una percepción. No, es 3/4 partes de la población encuestada, que es casi 60% de la población mundial, percibe esto y se crea una ansiedad a la cual hay que responder. El 68% teme los daños materiales provocados por las catástrofes naturales, y lo estamos viviendo, lo estamos viviendo ayer,
En carne propia, hace un mes, sí, claro. Hace 2 meses, algo que se veía como muy teórico y muy de la academia y muy de un científico sacó un informe que hablaba sobre cambio climático, lo estamos viviendo ya hoy. Claro, claro. Y unos hallazgos importantes de esta encuesta es que efectivamente la gente ya de una conciencia ya lo perciben en carne propia, porque está lo que vimos acá, pero lo que está pasando en el norte del Perú, lo que ha pasado en Bangladesh, lo que está pasando en inundaciones, incluso ciudades como Miami y Fort Lauderdale tuvieron que recibir un impacto tremendo a pesar de estar bien equipados, y del otro lado hay sequías tremendas en otras partes del mundo. Por tanto, este cambio de intensidad de los efectos de los eventos climáticos es una realidad, y la encuesta muestra que nadie la cuestiona ya, y por tanto hay un verdadero miedo de cómo me adapto, cómo me va a tocar, qué significa, y creo que es una señal importante para que busquemos soluciones y buscar de manera colectiva. Me gustó 2 términos que usaste que no los había escuchado antes, los climatoescépticos. Sí, y los adeptos. Me pareció buenísimo, porque cada vez son más los climatoconvencidos. Exacto, Sí. los que realmente ya saben que existe y es como ponerse una venda, pensar que no hay, que no está sucediendo esto. Sí, sí. Y hay algo que también dentro de los datos que no anoté exactamente el porcentaje, pero sí, aquí hay uno que dice 6 de 10 dicen que sí tenemos un futuro. Sí. ¿Cierto? Es decir, hay como una esperanza de todas Sí, formas. la buena noticia es esa, que hablan es el fin de un mundo, pero no el fin del mundo. Y que 60% de la gente piensa que todavía hay oportunidades para resolver el tema, que ponerse manos a la obra, pero no hay un momento de depresión fuerte relativamente a esto, en frente de los 75% de ansiedad. Este barómetro lo vamos a hacer cada 18 meses, será importante ver el recorrido que se habrá hecho en todas partes del mundo y si la ansiedad empieza a ganar o mejora ese indicador de que pienso que el futuro todavía es posible. Algo de lo que hablaste ahorita también lo conecto un poco porque esto de la ansiedad, y ya existe un término para eso como ecoansiedad, que ya hay esta real ansiedad frente al cambio climático. Ustedes lo hablaron, hay personas que ya empiezan a tomar la decisión de tal vez no comprar una casa para el futuro, tal vez no casarse y tener hijos porque no saben qué es lo que se viene y empieza a generar una ansiedad. Está conectado con la salud mental, que va a ser un problema muy fuerte en el 2030, y también con la salud. Y ustedes mismos decían, ¿no?, esta mañana, es que cuesta todavía como hacer la conexión de que cambio climático, lo que estamos viviendo, y la salud están totalmente interrelacionadas. Claro, hay un tema que vivimos todos los días en actividades relacionadas a temas ambientales. La gente que trabaja en la parte de residuos es aún más, es que es muy difícil desconectar el ambiente de la salud. Los impactos y de mejora ambientales de un servicio básico, un servicio urbano, tienen un impacto directo sobre los temas de salud, ¿no? La buena y sana recolección de residuos, el buen saneamiento, no es solo sacar aguas en caso de que llueva, es traer salud a la gente. Y por tanto es súper importante tener esa percepción, conectarlos bien y que en la visión un poco estratégica que tengan las autoridades sepan hacer un poco la conexión, porque los costos indirectos en salud pueden ser importantes. Una anécdota que no comenté esta mañana, pero que me parece que hablamos del caso, que fue súper interesante, que hicieron colegas nuestros. En un momento arrancamos un contrato en Marruecos, en Tánger. Y en Tánger había un proyecto importante de poner saneamiento y de poner las redes de alcantarillado, y lo que hicieron es una medición de la salud global de las poblaciones antes y de seguir la salud de las poblaciones después de las inversiones. Es algo que no solemos hacer, pero yo recuerdo el impacto súper positivo que representó haber hecho esto y se pudo medir. Entonces, con lo que comentamos hace rato, que la gente está dispuesta a hacer esfuerzos, pero tenemos que darles resultados. Mira, esto ha funcionado, hemos bajado el nivel de enfermedad o el nivel de enfermedades estomacales o digestivas de los niños en tal barrio desde que se hizo tal y tal cambio. Y creo que la gente espera esto. Claro, y además estamos hablando de agua, ¿no? Sí. Estamos hablando de un recurso básico para nuestra vida. Y salieron algunas preguntas, de repente podemos comentarles a nuestros oyentes la dinámica de esta mañana, porque esta mañana lo que hubo fue varias mesas en donde la academia, específicamente la SPOL, estuvo compartiendo con otros sectores, medios de comunicación, especialistas, activistas en medio ambiente, ustedes, y compartieron ciertas conversaciones en una línea específica relacionada. Sí. ¿Y qué opinan ustedes que sale de todo esto? ¿Qué va a pasar o qué quisieran? ¿Cuál sería
propósito tangible de hacer este tipo de foros que también tienen una participación diversa. Sí, bueno, creo que la diversidad es un punto súper interesante para encontrar ideas nuevas. Aquí he de aprovechar para realmente agradecerle a SPOL y la contribución que hicieron, porque han hecho un trabajo fenomenal de convocatoria, de animar las mesas de una manera súper organizada, y hemos tenido un partner para que se haga este trabajo súper bueno. Y efectivamente las mesas estaban en diferentes temáticas, una sobre la parte más del residuo reciclaje, una más un poquito sobre el tema salud y alimentario, donde había 4 mesas. Y yo creo que cambio climático y costos. Cambio climático y costos. Y yo creo que en un ejercicio que finalmente duró unos 45 minutos, sería un primer paso, que me pareció interesante, de conocimiento de todo este ecosistema de gente presente en Guayaquil sobre estas temáticas, de compartir los datos. Algunas ideas empiezan a surgir, pero creo que esto merece todavía seguramente algunas idas y vueltas más, algunas iteraciones, porque lo interesante de eso, lo que nos gustaría es aterrizar a mejor algunas propuestas o algunas ideas a las autoridades que vinieran de este ecosistema, para decir, ¿sabe qué? Lo hemos visto, viene de horizontes diversos y pensamos que el buen camino es por aquí o por allá. Entonces ha habido lindos embriones hoy. Todo no es totalmente aterrizado, vamos a poder hacer el resumen de todo esto que nos ayuda a la SPOL y Luis Domínguez al respecto de eso. Y de aquí pues vamos a intentar hacer que los grupos se sigan viendo, y como decía, como tenemos el barómetro con una cierta periodicidad larga, vamos a intentar que entre los dos avancemos y tenemos una cita en 18 meses para ver los nuevos resultados. Eso es importante, ¿no? Porque es un proceso. Hablábamos esta mañana justo sobre los procesos. No todo puede ser de la noche a la mañana, no se puede hablar de una campaña y ya está. Las cosas no son una charla medioambiental, es un proceso, y en el proceso es que pasan las cosas. Sí. En Guayaquil, entonces, el barómetro participó de una manera un poco diferente, ¿no? Pero también hubo resultados. Sí, bueno, cuando descubrimos los resultados del barómetro de Veolia, entre los diferentes países ha habido 4 países de la zona, si no me equivoco, México, Brasil, Chile y Colombia. Y nosotros no estábamos en esto, somos más países. Y me entró la duda, y con IFEN decidimos de hacer pues un Zoom sobre 4 o 5 preguntas en Guayaquil, donde creo que fue un universo de unos 800 las tengo encuestados. Aquí, sí. las tengo aquí, las comparto, ¿no? Sí, como para que claro. compartamos a la audiencia. Me preocupa la situación, pero no me impide tener proyectos en el futuro. 34% dice... Aquí me perdí. Dice que sí. El total dice que el 73% sí es responsable, es decir, la pregunta es, ¿piensa usted que la actividad humana es responsable del cambio climático? El 73% de Guayaquil dijo sí. Dijo que sí, sí. El 25% dijo que no. Sí. Había un orden de magnitud semejante sobre la pregunta si le preocupa los impactos del cambio climático y se puede afectar su vida y la calidad de vida. Creo que estaban arriba del 70% afirmando que sí tenían esa percepción, lo cual también es significativo. Había una pregunta, no tengo los resultados precisos en la cabeza, mejor los tendrás tú, pero sobre la pregunta si están dispuestos a hacer un esfuerzo económico o algo para que las cosas se resuelvan. También sí. Arriba del 70% de los encuestados de Guayaquil estaban con esa disposición. Por tanto, hay un terreno aquí de una predisposición que habrá que medir en la realidad, que puede permitir un poquitín de pensar en una planeación de atención a los desafíos del cambio climático acá. Pero tiene que ser de colaboración con todos los actores, ¿no? Claro, y para finalizar, Jerome, tú que eres director de Veolia y que pues esto es una empresa, ¿cómo ves tú para quienes están liderando o son las cabezas de las empresas que también deben estar involucradas en una mirada más 360 sobre el futuro de nuestras ciudades, sobre el futuro de nuestros ecosistemas y de nuestra vida, porque finalmente nos afecta a los seres humanos? Claro. Bueno, las empresas tienen una responsabilidad en este tema del cambio climático, porque de alguna manera una gran parte del impacto es debido a las emisiones, que algunas son de origen vida cotidiana de la gente y otras son claramente emisiones que provienen de la actividad industrial. Hoy, además de Veolia, hay un ecosistema importante que está apareciendo de empresas, y hay algunas presentes en Ecuador, multinacionales, otras, que tienen bien clarito el riesgo de no hacer nada. Ya muchas miden qué pasa si el riesgo ambiental o el riesgo del cambio climático sigue, cómo me afecta a mi negocio. Y muchas empresas ya tienen ese diagnóstico y tienen unas hojas de ruta también claras de descarbonización, de maximizar el reciclaje y de una forma virtuosa de hacer las cosas. Lo que comentamos esta mañana es que es mucho más difícil para la empresa media y chiquita, donde puede estar más sujeta primero a su sobrevivir
y hacer la venta de lo que tienen, y les tenemos que ayudar a ese camino virtuoso de alguna manera, porque hay una cosa que nos parece claro, por ejemplo, en Veolia, es que la empresa que no consiga hacer una utilidad y una utilidad a las contrapartes, no solo a su accionista, al cliente final, las que no consigamos ser útiles, vamos a desaparecer del mapa. Una empresa que solo se preocupa de ser rentable y nada más, sacrificando el resto, no va a estar en el mapa dentro de unos años. Eso nos parece una evidencia. Entonces es más difícil para unidades mucho más chiquitas, empresas chiquitas o empresas monopersonales. Aquí hay que ayudarles, acompañarles, porque tienen que pasar primero de poder hacer que su negocio gire bien antes de preocuparse del resto, pero el resto vendrá. Con la reducción de disponibilidad de energías fósiles en este planeta, la energía subirá despacito su costo. Aquí estamos más preservados que en otras zonas del mundo, pero en otras zonas del mundo ya es un problema enorme de tener que atender los sobrecostos del gas, los sobrecostos de energía, y afecta a todas las empresas que tienen que, por tanto, virarse a, ya tengo que ocuparme de ser mucho más eficiente en mis consumos, y eso es directamente impactos también al cambio climático. Entonces, de alguna manera vamos a entrar todos en disciplina. Creo que las empresas de un tamaño grande como las nuestras tenemos un deber de ejemplaridad para acompañar el discurso, pero también el colectivo humano es más amplio que solo las empresas. Totalmente. Jerome, gracias por estas reflexiones, por compartirnos esta información. ¿Hay acceso al barómetro? Sí, sí va a haber un acceso al barómetro. Cuando me lo pasen, Ilfin, ¿lo quieres? Sí, el acceso al barómetro está en la página web de Veolia, sí, www.veolia.com, y ahí tienen una landing page dedicada al barómetro de la transformación ecológica. Es una página que abarca a todo la TAM, porque también optimizamos recursos digitales. Entonces tenemos una página web de Veolia para toda Latinoamérica y ahí está alojado todo lo que tiene que ver con barómetro, así es que el que esté interesado, www.veolia.com. Perfecto. Y el informe es totalmente descargable, está completito. Perfecto. Y hay cosas muy interesantes que escarbar para los que tengan para que curiosidad. Nuestros oyentes que tengan curiosidad puedan descargárselo. Muchísimas gracias por visitarnos, se nos acaba el tiempo, pero muy importante el mensaje que hemos dejado hoy. Gracias por haberme invitado esta mañana, y pues yo feliz de que hayan ustedes aceptado la invitación aquí al programa para compartir esta información. Un gusto, Muchísimas gracias claro, a ti. con todo gusto.